Si alguien quiere saber por qué Dios no escucha mi oración, este versículo da la respuesta. Isaías capítulo 59, versículo 2. ¿Qué dice este versículo? Dice, la parte final dice, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así dice este versículo. ¿Qué cosa ha hecho ocultar el rostro de Dios para no oír? Ahora, no es que Dios se le haya grabado el oído para oír. Así lo dice también, ¿no? Este versículo. No es que se le haya grabado el oído. Ah, es que él ya no escucha. No, no es así. Sino que el pecado ha hecho ocultar de nosotros el rostro de Dios para no oír. Cuando miramos en el Nuevo Testamento, ¿qué paralelo hay con este versículo? Está cuando una persona que fue instruida en la cultura hebrea, es decir, una persona que también conocía la palabra, la conocía muy bien. Esa persona dijo, sabemos que Dios no oye a los pecadores. La persona que se expresó así, sabemos que Dios no oye a los pecadores, ¿esa persona de dónde dijo eso? ¿Lo dijo de su pensamiento, de su idea, porque se le ocurrió? No, esa persona lo dijo porque conociendo el Antiguo Testamento, aquí en el Antiguo Testamento está este versículo, que dice que qué cosa ha hecho ocultar el rostro de Dios para no oír. Ahí dice el pecado. ¿Qué cosa ha hecho división entre nosotros y Dios? Las iniquidades, el pecado. El pecado, ¿qué es lo que hace? El pecado ha hecho que nosotros y Dios no tengamos ninguna relación. ¿Por qué cuando Dios ordenó construir el tabernáculo? ¿Por qué había un lugar que se llamaba Santísimo? Había un lugar que era el lugar santo, pero había un lugar que era santísimo. ¿Qué cosa sucedía en ese lugar santísimo? Allí el hombre podía encontrarse con Dios. Pero ¿qué obstáculo había para poder llegar a ese lugar santísimo? Había un velo. ¿Quién podía atravesar ese velo? Literalmente cualquier persona, ¿no? Porque es un velo. Cualquier persona podía cruzar el velo. Pero si cualquier persona en cualquier momento se le ocurría cruzar, atravesar ese velo, moría. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Eso es algo que normalmente no se enseña. Pero ¿por qué una persona moría si llegaba a cruzar el velo y entrar al lugar santísimo? ¿Por qué? Por el pecado. Por eso afuera de ese lugar santísimo, afuera habían varios elementos que la persona tenía que pasar por todos esos elementos para expiar su pecado. Estaba una fuente de bronce donde la persona tenía que lavarse después de haber pasado por el altar del holocausto. ¿Y qué era el altar del holocausto? El lugar donde tenía que haber derramamiento de sangre. Porque en la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión del pecado. El ser humano quiere y necesita obligatoriamente que el pecado sea quitado. La persona tiene que ser libre del pecado si quiere entrar al lugar santísimo. ¿Qué es entrar al lugar santísimo? Entrar a la presencia de Dios. Donde alguien llegase a entrar a la presencia de Dios siendo pecador, instantáneamente moría. Porque delante de Dios no puede haber pecado. ¿Qué es lo opuesto de Dios? Muchas personas piensan, lo opuesto de Dios es el diablo, así. Bueno, hay algo que podemos ver que es contrario a Dios en la Biblia. ¿Qué cosa? El pecado. Algo que se opone a Dios, que resiste a Dios, es el pecado. Cuando alguien con pecado se trataba de acercar a la presencia de Dios, moría. Porque el pecado bíblicamente es muerte. Y bueno, sí, la muerte es estar con Satanás. Bíblicamente, espiritualmente, cuando una persona está muerta, esa persona está con el diablo. Entonces, cuando la muerte se trata de acercar a la vida, inevitablemente no puede. Hay una lucha o una oposición de la luz con las tinieblas. Si la oscuridad se trata de acercar donde hay luz, la oscuridad tiene que desaparecer.
tiene que desaparecer. Por eso, si alguien con pecado se trataba de acercar a Dios, no podía seguir. No podía seguir, esa persona era destruida fulminantemente. Esa expresión casi no se usa, ¿no? Pero así era destruida fulminantemente la persona que con pecado se trataba de acercar a Dios. Ahora, no sé si ustedes se acuerdan, cuando nuestro Señor Jesucristo murió, hubo algo que se rasgó. Ese velo. Ese velo que hacía separación entre Dios y nosotros. Ese velo que estaba antes del lugar santísimo. ¿Qué representa ese velo? Representaba el pecado. El pecado es lo que leímos en el versículo del día de hoy. Ese pecado que hacía, ese pecado hacía una división entre Dios y nosotros. El pecado era el obstáculo para que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios. Pero cuando Jesús murió, dice que ese velo se rasgó. Pero ese velo, ¿cómo se rasgó? No sé si sabían, pero era muy alto. Ese velo era alto, tenía una gran altura. Si el ser humano lo quisiera rasgar, lo hubiera empezado a rasgar, lo empieza a romper de abajo hacia arriba. Una persona jala de un lado y otra del otro y para romperlo, para poderlo romper. También porque no lo podría romper una sola persona, no, era muy fuerte ese velo. Entonces, dos personas tenían jalando de abajo hacia arriba. Pero en la Biblia está escrito que cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, consumado es, cuando Jesús dijo esa expresión, consumado es, ese velo que hacía separación entre Dios y nosotros, ese velo se rasgó. Pero dice la Biblia, se rasgó de arriba a abajo. Así dice la Biblia. Se rasgó de... ¿Qué significa? Lo rasgó Dios mismo. Esa separación entre Dios y nosotros, ¿cuál era? El pecado. Pero ¿qué hizo Dios? Quitó esa separación. Ese velo que había, esa separación entre Dios y nosotros, fue quitada cuando Jesús dijo, consumado es. En ese momento. Entonces, lo que está escrito en el versículo del día de hoy, que dice que el pecado ha hecho ocultar el rostro de Dios para no oír. Si una persona quiere que sus oraciones sean oídas, tiene que conocer este secreto. Aquí está en este versículo. ¿Cuál es el secreto? Que ya nuestro Señor Jesucristo, con su muerte, solucionó el problema del pecado. Éramos separados de Dios por el pecado. Dios no podía oír nuestras oraciones por el pecado. Pero ya Dios mismo quitó, fue Dios, cuando Dios rasgó ese velo, Dios quitó esa separación que había entre Dios y nosotros. Dios eliminó esa separación, porque Dios solucionó el problema del pecado al enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados. Esto sé que es difícil de asimilar para la mayoría de las personas. Entenderlo me están entendiendo porque hablo en español, estamos hablando el mismo idioma, pero que alguien lo pueda recibir, esto es muy difícil de recibir. Pero le tengo una buena noticia al que lo pueda recibir. Si una persona medita sobre lo que hemos explicado el día de hoy, dice, a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, ¿qué significa el nombre de Jesús? Salvador de los pecados. A todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es una buena noticia. ¿Qué mejor noticia que esa? Nosotros éramos enemigos de Dios. Por ser pecadores, éramos lo opuesto a Dios. Pero Dios solucionó ese problema. La gente, ¿por qué está yendo al infierno? Porque no puede creer lo que está escrito en la Biblia que hizo Dios con el pecado. No lo puede creer. Aquí lo hemos explicado de una manera, de otra. Hoy lo hemos explicado. Espero que lo puedas creer. Si te queda difícil, vuelve a mirar este video. Vuelve a mirar este y muchos otros videos que tenemos en el canal de YouTube donde explicamos qué es el pecado. En TikTok, videos cortos. En YouTube, videos de formato largo. Nos vemos mañana. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias porque tú solucionaste el problema del pecado. Lo que hacía que nuestras oraciones no pudieran ser oídas era el pecado. Lo que hacía ocultar tu rostro de nosotros para no oír era el pecado. Pero esa separación que había entre nosotros y tu presencia, tu rostro, para oír nuestras oraciones, esa separación tú mismo la quitaste. Esa separación tú mismo la solucionaste. Esa separación era el pecado. Gracias, Padre, por la obra maravillosa que hiciste con tu Hijo Jesucristo,
para librarnos del pecado. ¿Cómo podemos agradecerte? ¿Cómo podemos estar gozosos si nosotros mismos no lo hicimos? Fuiste tú quien lo hizo. ¿Cómo podemos nosotros a ver cómo podríamos nosotros haber solucionado ese problema? No podíamos. Satanás engaña al ser humano para que se crea superior a Dios y crea que puede solucionar el problema del pecado. Pero tú nos hiciste a nosotros las personas más gozosas del mundo. Algunas personas nos pueden ver a veces enojados, a veces como tristes, nos pueden ver así, pero algo que no pueden quitar de nosotros es este gozo. ¿Cómo podemos dejar de estar gozosos si tú nos hiciste libres del pecado? Cosa que nosotros no podíamos hacer. Satanás engaña para que pensemos que el pecado es otra cosa. Satanás engaña para que pensemos que nosotros podemos solucionar el problema que hacía separación entre nosotros, entre tú y nosotros. Ten misericordia de todos los que están escuchando esta oración. Permite que puedan meditar sobre esto que aparece en la Biblia que tú hiciste. Esta es la buena nueva. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.